¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Ya estamos listos para comenzar una nueva semana aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Día lunes, 30 de enero. Ya se nos va el primer mes del año. Nosotros comenzando una nueva semana a esta hora, 8 en punto. Estos son nuestros titulares, un resumen y un adelanto también de los temas que estaremos revisando el día de hoy acá en Agenda Económica. Vamos a comenzar con lo que va a ocurrir en unos minutos. A las 9 de la mañana se conocen las cifras de empleo correspondientes al último trimestre de 2022. Va a ser una fotografía respecto a lo que está ocurriendo en el mercado laboral, bien importante por supuesto, considerando el proceso de desaceleración de la economía que hemos visto desde hace ya varios meses. Y en ese sentido veremos cómo está evolucionando el mercado laboral. En los últimos datos hemos visto cierto deterioro en la medida en que se van creando más empleos informales. Y en ese sentido veremos cómo va evolucionando el mercado laboral de la mano de este menor crecimiento que se reflejó también precisamente en el último trimestre. Además tendremos una fotografía completa del año 2022. El INE publica estos datos a las 9 de la mañana. Ya les contamos más de los detalles de las últimas cifras antes de conocer las nuevas que se entregarán el día de hoy. También vamos a estar revisando en nuestro capítulo de hoy las declaraciones que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Estuvo de visita aquí en CNN Chile ayer en Tolerancia Cero. Abordó distintos temas relacionados a su cartera, entre ellos lo que está ocurriendo con la economía nacional y sus perspectivas, sobre todo en materia inflacionaria, con una mirada algo más favorable respecto a lo que viene en los próximos meses, decía el ministro de Hacienda. Y también en otros asuntos que son críticos por estos días. Por ejemplo, lo que está ocurriendo respecto a las ISAPRES. Además, abordaba también la relación con el sector empresarial. El viernes se presentó la agenda de productividad junto a representantes de los gremios de empresarios y también de trabajadores. Sin embargo, hubo algunas críticas también a este documento lanzado por el gobierno de parte de los mismos sectores empresariales. Bueno, son algunos de los puntos que se abordaron en extenso en esta conversación. Vamos a revisar algunos de los pasajes más importantes de las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en CNN Chile. Y a propósito de las ISAPRES, la crisis que está viviendo el sector se va agudizando, sobre todo por lo que ha ocurrido el día viernes, cuando las aseguradoras privadas decidieron retirarse unilateralmente de la mesa que estaban trabajando con el gobierno y con autoridades del sector para poder buscar una salida a esta crisis. Eso fue una señal bien clara respecto al punto muerto en que parecieran encontrarse las conversaciones. En el gobierno insisten en todo caso que a pesar de esa decisión de las ISAPRES, están trabajando arduamente para tratar de llegar a una solución por la vía legislativa. De hecho, ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmaba que este viernes habrá reuniones con parlamentarios para abordar esta situación. Ya les contamos más en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y también les contaremos detalles de lo que está ocurriendo con la confianza de los consumidores en nuestro país, que ha descendido a su menor nivel en los últimos 20 años para el dato correspondiente al mes de enero. Esto de acuerdo a un indicador que elabora hace años la empresa GfK, que marca 24,5 puntos para el primer mes de 2023. Y como les contábamos, este es uno de los indicadores más bajos para este mes en 2 décadas. Lo que da cuenta también de las aprensiones que tienen los propios consumidores sobre el escenario económico para este 2023 en nuestro país. Los detalles se los contamos en minutos. Nos vamos a revisar lo que está ocurriendo con los mercados el día de hoy en una jornada que está marcada por varios hitos, datos económicos, por ejemplo, en Alemania, que mostraron una desaceleración fuerte en el último trimestre del año anterior. Vuelven las transacciones también en las bolsas en China, considerando el término del año nuevo lunar. Bueno, esas son las noticias que están marcando el día de hoy, además de otros datos. Y así entonces las bolsas reaccionan en Europa con caídas importantes de 0,87% en el indicador ponderado del Eurostoxx, mientras que Londres a esta hora está cayendo, pero menos, 0,07% para el indicador bursátil londinense. Más temprano en Asia hubo cierres mixtos. El Nikkei en Japón subió 0,19%, mientras que el Hang Seng cayó 2,73% en Hong Kong. Mientras el IPSA la semana pasada cerró al alza, 0,54% fue la ganancia para el día viernes. La variación semanal fue de 1,54%, mientras que el cobre estaba subiendo nuevamente, cerró en $419 por libra el viernes pasado con una ganancia semanal de 1,37%. Recordemos que el dólar cerró finalmente en 817 pesos para el día viernes.
Bien, ya les contábamos que ha habido novedades importantes respecto a la crisis que está viviendo el sector de las ISAPRES. El viernes se retiraron las aseguradoras privadas de la mesa de negociación con el gobierno, lo que desató algunas críticas, sobre todo en el Congreso, respecto a la actitud de las aseguradoras privadas en un momento que las mismas empresas aseguran está al límite respecto a la sostenibilidad financiera de estas compañías. Mientras tanto, ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmaba la conformación para esta semana, el día viernes, de una mesa legislativa para avanzar en soluciones concretas, que es lo que reclaman precisamente desde el gremio asegurador. Los detalles de lo que ha ocurrido este fin de semana en la siguiente nota de Belén Vázquez. La crisis de las ISAPRES continúa escalando y tanto las aseguradoras como el gobierno comienzan a ejercer presión. La primera en actuar fue la Asociación de ISAPRES, que congeló su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, alcanzando a sesionar solo 2 veces en 2023. Restan solo 120 días para que se cumpla el plazo que entregó la Corte Suprema, pero la única propuesta que ha esforzado el Ejecutivo apunta a un paquete de reforma al FONASA, iniciativa que no evitaría la crisis del sector privado ni protege las coberturas de salud de los afiliados. La decisión, como era de esperar, no cayó nada de bien en el gobierno, que no solo lamentó el actuar de las ISAPRES, sino que además aseguró no haber sido informado a tiempo. Y aunque la cartera de salud ha sido enfática en señalar que siguen abiertos al diálogo, recalcan al mismo tiempo que deben seguir avanzando. Este sábado el Ministerio informó que convocó a una reunión con parlamentarios de la Comisión de Salud de ambas cámaras para encontrar una salida legislativa a la situación que enfrentan las ISAPRES y poder proteger a los actuales afiliados al sistema. Eso sí, no sin antes recalcar que lo que está ocurriendo no es su responsabilidad. Lo que está pasando acá es que durante muchos años las ISAPRES no se hicieron cargo de aquello que todos veíamos, que había una disconformidad muy profunda con el funcionamiento de la ISAPRES, hasta que finalmente la Corte Suprema ya lo reconoció de manera categórica y diría lapidaria. Y a la mesa anunciada, las ISAPRES entregaron su respuesta. Dicen que es la primera medida concreta que toma el Ejecutivo y que, dado los plazos que apremian, todas las alternativas deben ser evaluadas. La cita está agendada para el próximo viernes 3 de febrero y en ella se abordarán también los proyectos para modernizar el seguro público. Un punto que para algunos es el que genera más conflicto y por el que las ISAPRES también se han quejado. De momento, el gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para proteger a los afiliados que ante una eventual quiebra pasen desde ISAPRE a FONASA. Mi impresión es que de un comienzo no creen en lo que es la conjunción pública-privada, no creen en los privados, no creen en las clínicas y evidentemente ellos están tratando de hacer su línea de ruta, que es hacer un sistema único de salud. Qué frescura el de las ISAPRES, que luego de haber ganado billones con B larga durante 30 años y porque han tenido 2 años difíciles, hoy día esperan que el Estado salga en su salvataje. La verdad es que retirarse de la mesa, tirar el mantel, si no se le hace caso de todo lo que están pidiendo, es un chantaje a la ciudadanía. En paralelo a lo político, los riesgos de este escenario son múltiples. Uno de ellos es el posible colapso del sistema de salud público si es que los 3,5 millones de afiliados de ISAPRE pasan a FONASA. Y otro es que se produzca un efecto cascada, donde la quiebra de un ISAPRE desencadene la quiebra de una clínica. Por lo mismo, darle una solución se torna urgente. Y eso es delicado, por eso hay que mirar en su conjunto el problema. Serán 10, 100, miles de personas, pero es un problema sanitario. Lo va a hacer si no se hace nada, pero permitan que se haga. Eso es lo que yo le digo a la ISAPRE, que no se timen con un momento a veces de diferencia, pero que no puede cerrar el diálogo. El sistema público de salud tiene hoy día también problemas serios de financiamiento. Gran parte, solamente el 25% del presupuesto del FONASA proviene del 7% de las personas que cotizan el FONASA. El 75% restante proviene de los impuestos generales de la nación. Todo esto mientras la Corte Suprema ha sido clara y enfática con su fallo. Las ISAPRES deben reajustar los planes según la tabla de factores que entró en vigencia en abril de 2020 y desde ese momento rige la retroactividad de la devolución. Vamos a otro tema, 8:09. Les contábamos que a las 9 de la mañana el INE va a publicar los datos correspondientes al mercado laboral para el último trimestre de 2022. Y son datos bien relevantes porque nos mostrarán una fotografía completa de lo que ocurrió con el mercado del trabajo
en nuestro país cuando al último dato, correspondiente al trimestre que va entre septiembre y noviembre de 2022, la tasa de desocupación nacional se estimó en un 7,9%. Eso ya mostraba un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre, pero del año 2021. Y daba cuenta entonces del deterioro del mercado laboral de la mano de una actividad económica que también ha ido a la baja. De todas maneras, la estimación total de personas ocupadas en ese dato, en el último que tenemos a mano, aumentó 3,8% y los niveles de la tasa de participación en la fuerza de trabajo llegaron a un 59,8%, acercándose a aquellos datos que habíamos visto también antes de la pandemia, que marca, por cierto, un quiebre completo respecto a lo que se ha visto en el contexto de la pandemia. Hay datos bien relevantes que mirar con atención en el informe. Más allá de la tasa de ocupación en particular, hay un dato importante respecto a los niveles de creación de empleo informal y cómo va cambiando la composición del trabajo. Es previsible que en un escenario donde la economía va a la baja puedan también ir generándose más empleos informales, lo que significa también un deterioro, como decíamos, en la creación de puestos de trabajo. Veremos el dato entonces respecto el informe de empleo. El INE lo entrega a las 9 de la mañana. Por supuesto, acá en CNN Chile tendremos los detalles cuando aquella información ya esté disponible. 8:11. Revisemos ahora lo que planteó ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que estuvo en Tolerancia Cero aquí en CNN Chile, analizando distintos temas de la contingencia, por supuesto, y de los temas que competen a la cartera. Vamos a comenzar revisando las proyecciones que el ministro planteó sobre la evolución de la economía para este año. En un escenario de recesión, como proyecta el mismo Ministerio de Hacienda y el Banco Central para este año y distintos actores privados, el ministro Marcel aseguró que por lo pronto en el mercado laboral no deberían haber variaciones sustantivas, dada la estacionalidad del verano. Sin embargo, sí podría haber cambios hacia el resto del año. Y en materia inflacionaria, el ministro Marcel hacía sus proyecciones, aseguraba que pronto se verían bajas importantes en los datos de inflación. Probablemente no vamos a tener un cambio muy grande en materia de empleo porque el primer trimestre del año normalmente es un trimestre de estacionalidad alta en términos de empleo, pero puede ser que por ahí por abril, mayo veamos cifras algo más negativas. Además hay un rezago siempre del mercado del trabajo respecto a la actividad. Pero a contar del segundo trimestre del año vamos a empezar a ver cifras positivas en la comparación mes a mes, trimestre a trimestre, y eso debería extenderse durante todo el resto del año. Ahora, la inflación va a estar descendiendo durante todo el 2023. En abril probablemente ya vamos a tener inflación bajo 10% y hacia fines de año vamos a tener la inflación bajo 5%. El ministro también abordó otro tema importante que tiene que ver con la situación de las ISAPRES. En un momento, como lo veíamos en la nota anteriormente, de definiciones relevantes. El secretario de Estado aseguró que el foco de lo que haga el gobierno estará puesto fundamentalmente en el bienestar de los usuarios del sistema privado. Lo que hay que preocuparse es fundamentalmente de cómo darle respuesta a los 3 millones de personas que están actualmente disponibles. O sea, el gobierno, las medidas que tome, las va a tomar para pensando fundamentalmente en los afiliados. Porque no podemos tener 3 millones de personas que el día de mañana no sepan cuál va a ser su sistema de salud o simplemente se les obligue a cambiarse de sistema de salud. Cualquiera sea lo que ocurra hacia adelante, siempre tiene que haber una transición que sea adecuadamente administrada, adecuadamente graduada y siempre vamos a evolucionar hacia un sistema mixto, siempre vamos a tener elementos mixtos. Bien, vamos a ir a otro tema. Febrero es el mes de receso legislativo para el Congreso, sin embargo, habrá mucha actividad en torno a algunos de los proyectos más importantes que está empujando el gobierno. Conversaciones también respecto a la reforma tributaria y eventuales cambios a los que se abría el ministro de Hacienda en la conversación del día de ayer, y también en torno a la reforma de pensiones, donde aparece en el horizonte ya la conformación de un comité de expertos para apoyar la iniciativa. Belén Vázquez nos cuenta más en la siguiente nota.
Habiendo comenzado oficialmente el receso legislativo, el mes de febrero será clave para analizar y replantear las estrategias que consigan sacar adelante los proyectos en el Congreso. Si bien el Ejecutivo logró anotar 3 hitos en una semana, no hay garantía de que esto se repita en lo sucesivo. Tanto la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones como el despacho a la sala de la Cámara de la reforma tributaria fueron solo gracias a la mayoría oficialista. Aunque en contraste, la Comisión de Trabajo del Senado también despachó a la sala el proyecto de 40 horas. ¿Cuáles son las tareas pendientes del gobierno en estos proyectos emblemáticos de su programa? Sabemos que tenemos que promover un acuerdo que nos permita convertir prontamente el proyecto en ley. Quiero señalar que no tenemos ningún veto en la discusión, tenemos toda la disponibilidad siempre que se obtengan los mismos o mejores resultados que los que ha propuesto el gobierno para subir pensiones. Tenemos la sensación de que hay una buena voluntad de diálogo, aun cuando hay, por cierto, matices y diferencias con la derecha. En materia de pensiones, el Ejecutivo recibirá las propuestas que emanen de la mesa técnica, donde están convocados todos los sectores políticos y cuyos acuerdos deberían convertirse en indicaciones. Los temas a tratar están definidos prácticamente desde que se presentó el proyecto de pensiones y apuntan al destino del 6% de cotización con cargo al empleador, la creación de un seguro social y la separación de la industria, que deja en un lado la inversión y en otro la administración de los fondos. En todos, las visiones parlamentarias son completamente distantes. Muy a pesar de Chile Vamos y de las FP, que están realizando en conjunto una tremenda campaña en contra de la reforma, es lograr un consenso en el Parlamento que nos permita aprobar una reforma de pensiones que garantice y restituya la seguridad social en Chile, mejore sustantivamente las pensiones de los futuros y actuales jubilados. Y estamos disponibles para que el gobierno nos convoque a una mesa transversal y podamos llegar a un acuerdo que interprete a los chilenos. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos, quieren posibilidad de ser heredados y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. En la reforma tributaria, Chile Vamos ya adelantó que el impuesto a la riqueza será uno de los puntos donde presentarán objeciones, algo a lo que en todo caso el gobierno no se cierra siempre y cuando les presenten una propuesta que pueda recaudar montos similares. Por ahora el Ejecutivo no ha adelantado si es que renovará la urgencia de la tramitación y de hecho el ministro Marcel aseguró que no impondrán plazos al trámite legislativo. Sin embargo, la urgencia de aprobar prontamente este proyecto, explican en Hacienda, apunta a reducir la incertidumbre en la economía. De tal manera que la correlación de fuerza en la sala de la Cámara de Diputados creo que va a ser favorable para aprobar la reforma tributaria prácticamente en los mismos términos que viene de la Comisión de Hacienda. En materia de elusión y evasión tributaria creo yo que hay mayor consenso. Pero hay otros temas como, por ejemplo, el denominado impuesto a los super ricos, que tiene diferencias notables y también tiene algunas complejidades mayores desde el punto de vista de su aplicación. Donde parece ser algo más sencillo es en el proyecto de 40 horas. Tras varios meses de tramitación, finalmente se logró un diseño que permitirá a todos los sectores productivos, incluido el servicio público, poder reducir gradualmente la jornada semanal. Ello facilitó el despacho del proyecto a la sala del Senado, donde los parlamentarios están confiados en que tendrá una pronta aprobación. Tanto así que el gobierno espera tenerla promulgada el 1 de mayo. Se augura una situación favorable para el mes de marzo y en el Senado debiera aprobarse el proyecto en general y en particular para que el país empiece ya a soñar con tener 40 horas como jornada de trabajo en adelante. Se ha convertido ya en ley de la República en el mes de marzo o abril. Creo que es una muy buena noticia para lograr compatibilizar correctamente nuestro país, trabajo, familia, deporte, amistad. Ese es un desafío que tenemos que lograr. 3 proyectos claves para la moneda, pero con avances disímiles en el Congreso, donde la capacidad de lograr acuerdos ha sido la gran estrategia del gobierno. Bien, estamos de regreso aquí en Agenda Económica para analizar a fondo algunas de las medidas anunciadas el día viernes en la agenda de productividad que presentó el gobierno. Fue un trabajo de casi 8 meses en conjunto con representantes del sector empresarial y también del sector de los trabajadores. Vamos a conversar de este tema junto al economista Rafael Berguán, que nos acompaña hasta ahora aquí en Agenda Económica. Gracias por el contacto, Rafael, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Bienvenido. Rafael, el día viernes se presenta este documento, tiene 8 ejes, más de 40 medidas, ahí podremos conversar algunas en detalle,
¿Qué le parecen los lineamientos y los focos que se ponen en esta agenda de productividad, Rafael? Mira, me parece bien. Yo escuché al ministro Marcel y también al ministro Grau cuando plantearon la agenda, y hay algunos conceptos que yo me gustaría mencionar. Primero, lo dijeron ellos, lo repito yo, esto no parte aquí ni termina aquí. Hay que pensar que las primeras agendas de productividad son del tiempo de la discusión microeconómica de comienzo de los 2000 durante el gobierno del presidente Lago, y después hubo agendas en cada gobierno. Segundo, que esta agenda en particular tiene un foco que está en las dos instituciones principales de una economía occidental, que son el mercado y el Estado. Algo sobre competencia, algo sobre modernizar el Estado, y eso es muy importante. Y lo tercero es que hay un compromiso, y quizás esta es la diferencia principal con respecto a agendas anteriores, más que el diagnóstico, más que el contenido, que por supuesto que siempre hay matices que son relevantes, porque uno va aprendiendo, va avanzando. Pero un tercer punto que es muy importante es que hay un compromiso de hacer un seguimiento transparente, que esto quede a disposición de toda la comunidad, de la ciudadanía, de los técnicos, etcétera, de los partidos políticos, para ir viendo cuánto se va avanzando. Porque al final del día, y con esto termino, como te decía, el diagnóstico es bastante compartido, las propuestas, nosotros como Comisión Nacional de Evaluación y Productividad hemos hecho más de 400 propuestas, pero el punto es la capacidad que tengan las autoridades de llevarlo a la práctica. Y eso requiere liderazgo, y eso en parte se puede conseguir, creo yo, con una mayor probabilidad, si es que tú al mismo tiempo le vas contando a la ciudadanía, por ejemplo, a través de una página web especializada, en qué etapa estás, qué es lo que falta, etcétera. Así es que creo que tiene los elementos principales para tratar de ser exitoso. Bien importante eso, Rafael, porque ustedes en la Comisión Nacional de Productividad han hecho un seguimiento, hacen estudios además sobre distintas áreas con algunos focos específicos. ¿Cuál es el diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años entonces, Rafael? O más bien, ¿por qué nos ha costado tanto revertir una tendencia a la baja en la productividad en Chile? El diagnóstico es que ha habido... Sí, mira, el diagnóstico es que después de cambios relevantes que se hicieron en los años 90 y que de alguna manera consolidaron reformas que incluso venían de antes, que nos permitió acercarnos bastante al desarrollo y llegar más o menos a mitad de camino de la brecha que nos separa con los países más avanzados, lo que ocurrió después es que se hizo cada vez más difícil, y aquí yo tengo un diagnóstico que es un poquito crítico desde la economía, se hizo más difícil en el mundo de la política seguir implementando políticas, reformas que pudiesen seguir cerrando esa brecha con el desarrollo. Hay muchos sectores en los que al final hay grupos de interés que bloquean estos cambios. Y esos grupos de interés hasta ahora han sido capaces de parar estas reformas. ¿Y usted cree que hoy día, por la forma en la que se diseñó esta agenda, con trabajo con las empresas, con los empresarios, con los trabajadores, por ese compromiso de las autoridades también a hacer un seguimiento, están dadas quizás mejores condiciones o no, Rafael? Bueno, yo creo que hay mucha más conciencia hoy día también de la importancia de avanzar en esta dirección. Al mismo tiempo, el país ha avanzado, el mundo también ha cambiado. Este es un desafío global. El tema, por ejemplo, de la desnotarización, que tiene mucho que ver con un montón de costos que al final se le imponen por razones históricas. Algunas de ellas se justifican incluso en cómo funcionaba el mundo en el siglo XIX, en términos de los días necesarios para poder ratificar una determinada firma, cuando las cosas se hacían a caballo, etcétera. Bueno, y se ha transformado eso al final en una actividad que, claro, determinados sectores protegen porque dependen de ella. Lo que hemos hecho es que hemos aprendido sobre la importancia de avanzar en esta dirección. Al mismo tiempo, no solo hay un trabajo que es conjunto entre todas las partes involucradas, el mundo privado, el Estado, los grupos de interés, ¿no es cierto?, etcétera, sino que también hay conciencia de parte del Estado de que muchas de estas reformas, cuando signifiquen un cambio de actividad que pueda tener costo por un determinado sector, pueden venir con el análisis de que existen, por ejemplo, el acceso a los créditos, incluso políticas que apoyen a estos determinados grupos para hacer la transición, etcétera. Entonces yo creo que tenemos una comprensión mucho más profunda de la complejidad del proceso, y además creo esta cuestión ya no da para más, digamos, en el sentido que el país lleva 15 años estancado en materia de productividad, y si nosotros no somos capaces de expandir esto, que es básicamente la capacidad de producir más con los mismos recursos, algo que no solo permite mejores salarios, más empleo, sino que también permite, por ejemplo, avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas o tener más conciencia de proteger el medio ambiente. Si no somos capaces de avanzar en esta dirección, Chile se va a quedar entrampado en lo que se conoce como la trampa del ingreso medio. Y lo que va a terminar ocurriendo es que al final vamos a pagar con menores salarios, menos empleo, menos prosperidad. Así que yo creo que esto no va para más, y estoy convencido que las condiciones son mucho más favorables hoy día entonces para avanzar
en esta dirección. Rafael, usted mencionaba el proceso de modernización notarial o de desnotarización, como lo dijo el ministro de Hacienda, como una de las medidas importantes. ¿Qué otras medidas de las más de 40 le parecen destacables de esta agenda? Mira, haciendo la analogía con lo de la parte de las notarías, que esta altura es como el ejemplo emblemático, paradigmático, donde de alguna manera falta de competencia, falta la posibilidad de que entren muchos otros actores que ofrezcan tecnologías distintas, etcétera. Hay otro ejemplo chiquitito que la gente no tiende a conocer mucho, que es lo que se conoce como cabotaje. El cabotaje es el transporte marítimo. En Chile está sujeto a un montón de restricciones que impide que participen empresas extranjeras, etcétera. Bueno, ahí si se logra introducir más competencia, los costos de transporte y la descarga de lo que hoy día es el transporte en camiones por carreteras con los costos en contaminación, entre muchas otras cosas, se van a reducir de manera significativa y eso va a llegar directamente al bolsillo de las personas. Pero déjame hacer 2 comentarios más, al menos en términos de los títulos. Como tú decías, son cerca de 40 medidas. Hay toda una agenda que tiene que ver con el CENSE, que es el Sistema Nacional de Capacitación. El diagnóstico hace más de 10 años es que está fallido y se mete mucha plata en eso. Todos los años, plata de fondos generales del Estado. Si no avanzamos en capacitación, ahí tenemos claramente una brecha importante con cómo funcionan los países, sobre todo europeos, en esta materia, y eso es muy importante. Y lo tercero que me gustaría destacar, porque es algo que la Comisión también ha trabajado mucho, es el capítulo que se conoce como permisología, que tiene que ver con los permisos que tenemos que cumplir en Chile cuando queremos desarrollar una determinada actividad para garantizar correctamente los temas sanitarios, los temas medioambientales, los temas de resguardo de la seguridad del trabajo, etcétera. Pero ese conjunto de permisos en Chile se otorga de manera muy ineficiente, de manera muy poco predecible y nunca está garantizado hacia adelante, por lo tanto la inversión se ve muy resentida. Entonces, sin disminuir la regulación, uno es capaz de eficientar ese proceso y lograr modernizar el Estado, pero al mismo tiempo gatillar inversiones en lo inmediato, con un efecto a corto plazo. Esos 3 grandes temas me parecen muy importantes. Bien, veremos cómo se va llevando adelante esta agenda, que es un punto de partida, como decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Rafael, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias, Sebastián, que estén muy bien. Buen día. Chao. 8:29, ya cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.